a hablar de dos modelos específicos, del DRIN y del Ries-of-Dern, y terminaremos pues, con una breve conclusión de lo que nos puede esperar en el futuro, ¿no? En muchos casos, como ya he comentado, sobre todo en el caso, por ejemplo, de fitosanitarios, ¿no?, la vía dérmica es la vía más importante de entrada de los contaminantes químicos al organismo. Vamos a ver, miren ustedes, evolutivamente, tanto la vía respiratoria como la vía digestiva ha desarrollado una serie de defensas para la agresión de agentes externos que en la vía dérmica no están tan desarrolladas. Por ejemplo, si hablamos de la vía respiratoria, pues todos sabemos, no se tratará de dar una clase, ¿no?, pero que el sistema respiratorio tiene una serie de cilios, ¿no?, que atrapan a sustancias externas y segrega una mucosidad, y después tenemos unos mecanismos para expulsarlo, como puede ser la tos, ¿no? Para el sistema digestivo, pues también se han ido desarrollando una serie de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la digestión, ¿no?, pues cuando la comida llega al estómago, y entre ellos puede llegar algún agente externo, tanto químico como biológico, bueno, pues el estómago es un medio muy agresivo, ahí se segregan una serie de sustancias muy agresivas con un ácido muy importante, y allí se produce un proceso que dura muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Saben ustedes cuánto puede durar una digestión, no? Más o menos, ¿no? Mamá, ¿me puedo bañar ya? Eso da un poquito la idea de lo que puede durar la digestión, ¿no? Estos mecanismos en la vía dérmica no están tan desarrollados, ¿eh? Nosotros, en la vía dérmica, podemos tener dos tipos de efectos. Los efectos locales, donde sí podemos ver una serie de sistemas de alarma, ¿no?, como pueden ser las dermatitis irritativas, pueden ser las alergias, las urticarias, las erupciones liquenoides, las reacciones acnéicas, incluso alguna neoplasia, ¿no? Pero cuando estos efectos no son locales, sino son sistémicos, estos mecanismos de barrera y de alarma están totalmente desaparecidos. Es decir, cuando la sustancia química accede a la circulación y nos pasa el filtro hepático y se dirige a un órgano específico, nosotros estos mecanismos no están presentes, y por lo tanto no somos conscientes de esta acción de las sustancias por la vía dérmica, ¿no? También, para avanzar un poquito en este concepto, importancia que tiene la vía dérmica, pues le he dado el que no es. Si nosotros nos fijamos en las enfermedades profesionales que se han declarado desde el año 90 hasta 2014, detrás de teniendo en cuenta el problema de infradeclaración que tenemos nosotros en enfermedades profesionales, las enfermedades profesionales que están en un primer lugar son evidentemente las causadas por agentes físicos. Pero si nos fijamos, en segundo lugar están las enfermedades de la piel, las dermatitis, por ejemplo. Pero si analizamos un poquito más, tanto en las enfermedades sistémicas cancerígenas como las causadas por agentes biológicos, la vía dérmica también puede jugar un papel muy importante en la entrada de los agentes, ¿no? Por tanto, esto nos hace una idea del concepto y de la importancia que puede tener la vía dérmica, ¿no? Este documento que conocen todos ustedes, que se publica anualmente por medio del Instituto, es el documento de los valores límites de exposición, de los LEP. Saben ustedes que los valores límites están establecidos para la vía respiratoria, pero que en el documento aparece en algunos casos una notación que se llama vía dérmica. Esta notación vía dérmica nos indica que la exposición por vía cutánea puede resultar muy significativa para el contenido corporal absorbido si no se tienen en cuenta una serie de medidas de protección, ¿no? Podemos estimar que aproximadamente un 20% de las sustancias que están recogidas en el libro de los LEP tienen la notación vía dérmica. No obstante, no solamente eso, sino que también dentro del CLP, dentro de las distintas frases H que pueden llevar las diferentes sustancias químicas, en algunos casos se puede indicar la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía, de tal forma que podemos encontrar frases como la H310 que ponga mortal en contacto con la piel, o alguna que diga puede provocar daño en un determinado órgano por vía dérmica, etcétera, ¿no? Y aquí pues se estima que en torno a un 30% de las sustancias pues, pueden llevar alguna frase H referida a la vía dérmica, Ya para ir terminando con esta introducción de la importancia de la vía dérmica, lo que tenemos en esta diapositiva, en esta transparencia, es una comparación entre
la dosis absorbida entre una exposición inhalatoria y una exposición dérmica dentro de una concentración similar de 10 miligramos por metro cúbico. Si nos fijamos en los cálculos, de 10 miligramos por metro cúbico para una jornada de 8 horas dentro de un volumen inhalado de 10 metros cúbicos, la dosis absorbida para la vía inhalatoria sería de 100 miligramos. Mientras que si nosotros hacemos los mismos cálculos para la vía dérmica, teniendo en cuenta las superficies de las manos, del antebrazo y de la cabeza, es decir, no del cuerpo entero, suponemos que tiene ropa de trabajo, suponemos un contacto de la superficie expuesta del 50% dentro de una jornada que no sea sedentaria, sino que sea móvil, el trabajador tenga una jornada que no esté quieto, para una jornada de 8 horas y suponiendo la misma concentración de 10 miligramos por metro cúbico y una absorción dermal del 1% de la sustancia, lo cual es una suposición conservadora, nosotros estaríamos hablando de una dosis absorbida de 220 miligramos, ¿no? Un poco esta introducción para hacer una acotación de la importancia que puede tener la vía dérmica, que por lo que se ha dicho muchas veces no puede ser tan... no le podemos prestar tanta importancia al no existir esos mecanismos evolutivos de defensa y de alarma que sí pueden tener las otras vías, como son la respiratoria y la digestiva. Así que ahora nos vamos a ir avanzando en el siguiente punto, que es la evaluación del riesgo de la exposición térmica. Esta evaluación es realmente difícil en muchos casos, porque el conocimiento que tenemos de la vía dérmica es muy limitado. En el año 99, Schneider desarrolló un modelo conceptual sobre las vías sobre la exposición a la vía dérmica. Entonces, en este modelo conceptual, que está ahí puesto de forma gráfica, él definía 8 procesos de contaminación, que serían la transferencia, la eliminación, la emisión, la deposición, la evaporación, la descontaminación, la penetración y la redistribución. Y 6, digamos, fuentes, ¿no?, que serían la fuente de emisión, el aire, la superficie contaminada, la capa externa y la capa interna de la piel, y la capa de la ropa, perdón, y la capa contaminada de la piel. Y 2 barreras, que serían la ropa que nosotros tenemos y nuestro estrato córneo. ¿Qué es lo que pasa? Que este modelo conceptual es realmente complicado y a la hora de hacer modelos matemáticos, esto se simplifica y se tiene en cuenta que las 3 vías más importantes serían el contacto con la superficie contaminada, es decir, la transferencia, el contacto con la fuente de emisión a la piel, es decir, la emisión, y la deposición del aire, es decir, el contaminante que queda en el aire una vez que ha sido emitido y que puede entrar en contacto con la superficie corporal. Y estos son las 3 vías que más se tienen en cuenta a la hora de desarrollar los diferentes modelos a la hora de hacer una estimación de la medida de la exposición térmica. ¿Se puede medir la exposición térmica realmente, igual que se mide la respiratoria? Bueno, la norma 689, ya comentada, está enfocada a la medición de la exposición por vía respiratoria. Para la vía dérmica no tenemos ese documento. Existen una serie de recomendaciones de la OCDE y una serie de documentos, tanto de documentos de especificaciones técnicas no me sale. Especificaciones técnicas tanto de ISO como de CEN. Informes técnicos, sí. Especificaciones técnicas, informes técnicos, tanto de ISO como de CEN, y nosotros podemos hablar que hay diferentes, dentro de la complejidad que tiene, diferentes formas de tratar de medir la exposición térmica. Una de ellas sería las técnicas sustitutivas de la piel, como puede ser el uso de parche, el uso de monos de cuerpo completo o guantes absorbentes. Es preferible el uso de cuerpo completo a parches, porque cuando nosotros usamos parches, como se ve en esa fotografía, nosotros estamos presuponiendo que la exposición es uniforme por todo el cuerpo y está demostrado por medio de marcadores fluorescentes que no tiene por qué ser en determinadas tareas. Por ejemplo, pensemos en unos trabajadores que aplican fitosanitario. El fitosanitario, una vez que se aplica, queda de forma seca en el cultivo. Cuando el trabajador tiene que entrar a hacer alguna tarea en el cultivo, de aclareo, de recolección, de poda, pues está en contacto con el residuo y se ve que la exposición no es uniforme. Entonces, es preferible el cuerpo completo. Dentro del cuerpo completo lo habitual es usar doble mono. Un mono externo que nos daría la exposición potencial y un mono interno que asemejaría a la piel, que sería la que nos diría la exposición real. El problema que tienen estas técnicas es que tenemos que tener cuidado en la elección del material del mono, porque tienen que similar de manera bastante adecuada la absorción de la piel, y no siempre eso es posible. Después tenemos otras técnicas que son la retirada del contaminante, como puede ser el lavado de manos, la limpieza con disolvente, que también tienen una serie de limitaciones. Por ejemplo, un contaminante que tenga una tasa de absorción muy rápida, no es adecuado esta técnica de retirar el contaminante, porque cuando vayamos a lavarnos las manos ya habrá penetrado.
Entonces son contaminantes que tienen que tener una tasa de absorción lenta. Son las limitaciones que tiene. Y realmente lo que nosotros estamos consiguiendo con la retirada del contaminante de la piel no es la dosis que se absorbe, sino el residuo desprendible de la piel, es lo que nosotros estamos ahí consiguiendo, ¿no? Después tenemos técnicas de recuperación in situ y algunas técnicas que nos pueden dar una medida indirecta, como puede ser el muestreo de superficie, ¿no? Aquí, en el tema también de los fitosanitarios, es importante lo que se llama el residuo foliar desprendible, es decir, una vez que se aplica, ese residuo queda seco en la hoja. Se ha demostrado empíricamente que existe una relación entre este residuo foliar desprendible y la exposición del trabajador, que depende de un factor que se llama coeficiente de transferencia, que se determina también empíricamente en función del cultivo y del tipo de tarea, no siendo lo mismo para un frutal que para la vid, que para un aclareo, que para una recolección, que para otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, podemos también tener una medida de la exposición termal. Y por último tenemos las medidas de control biológico, que también nos presenta una serie de problemas, que es la susceptibilidad individual de cada persona. Es decir, no todo el mundo metaboliza igual y, por tanto, tampoco, bueno, también tiene una serie de limitaciones. Bueno, pues una vez visto estos modelos, esta forma de evaluar la exposición térmica, vamos a ver ahora los dos modelos que vamos a ver, el DRIN y el RIFOSDEN, ¿no? El DRIN es una herramienta desarrollada por el TNO holandés que parte del modelo conceptual que hemos visto de Schneider, teniendo en cuenta las tres vías que nosotros hemos visto, la transferencia, la emisión y la deposición. Son las tres vías principales y lo simplifica. El objetivo que tiene es establecer una evaluación inicial de la exposición dérmica en tareas de puesto de trabajo y nos ofrece información acerca de cuál es la vía más importante de entrada de los contaminantes y también de la exposición por zonas corporales. Y en base a esto nos permite establecer unas medidas de control. Se trata de un modelo semi-cuantitativo. Consta de dos partes, una parte de inventario y una parte de evaluación. La parte de inventario está dividida en 6 módulos, que son una serie de cuestionarios y de preguntas, que nos van a hacer una pregunta sobre las rutas de entrada del contaminante, la probabilidad e intensidad de la emisión, la superficie corporal expuesta, sobre el agente químico, sobre su estado físico, su concentración, su volatilidad, si es un polvo, etcétera, etcétera. Sobre la exposición, si se usa guante o traje, si estamos usando cremas de protección, y sobre la duración, la higiene y la limpieza. Son las preguntas que nos haría. Y después la segunda parte, que sería la parte de evaluación, en la cual, bueno, a cada respuesta que nosotros vemos dando a estas preguntas se le da un valor asignado por defecto que se puede incrementar o disminuir en función de una escala logarítmica de 4 valores, o 0, o 1, o 3, o 10, que han sido determinados mediante estudios reales y también en algunos casos mediante el criterio de expertos en la materia. Una vez que hemos hecho la fase de cuestionario, pasamos a la fase de evaluación, que se realiza conforme a 33 variables. Entonces, aquí en la fase de evaluación vemos los 3 mecanismos de entrada: superficie contaminada, la deposición en el aire y la fuente, las 2 capas, la parte externa y la parte interna de la prenda de protección, y como vemos, pues nos indica de las 3 vías, pues cuál es la más importante, y también, como veis ahí en el código de colores, las partes del cuerpo en las cuales hay más o menos exposición, ¿no? Y nos indica también la exposición real. ¿Qué es lo que nos permite esto después? Pues saber priorizar sobre qué mecanismo de entrada y sobre qué parte del cuerpo nosotros tenemos que actuar. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene este método del DRIM? Bueno, la primera ventaja que tendría es que se trata de un método que es, conforme tú vas documentándolo, pues muy estructurado y muy sistémico. Después, se trata de una herramienta muy flexible que puede usarse en muchos diferentes escenarios. Ahora, después, cuando veamos el otro método, el RIFOSDEN, este no puede usarse en todos los escenarios, sino que se seleccionaron una serie de escenarios de exposición térmica. En cambio, el DRIM, el observador, pues puede estimar las tareas que estime oportuno y decidir el nivel de detalle de las mismas. Permite evaluar de forma simultánea varias actividades y también, al darnos los resultados por zonas corporales y también por mecanismos de entrada, ¿no? Transferencia, emisión o deposición, pues nos permite saber priorizar las actividades y las zonas corporales. Y después los datos, las variables de entrada son relativamente sencillas de conseguir porque se basan en la observación y también se basan en la información que está recogida en la ficha de seguridad del producto.
¿Qué limitaciones puede tener? Bueno, en primer lugar, la primera limitación que tiene es la subjetividad. Hemos dicho antes que muchas veces las valoraciones están basadas en base a criterios expertos de la materia y eso hace que el producto, bueno, la evaluación pueda estar sujeta a la subjetividad del técnico. Como puede ser usado en gran cantidad de actividades y tareas, y cada actividad pueden tener una serie de tareas, de subtareas, muchas veces resulta complicado determinar dónde empieza una tarea, dónde acaba otra. Entonces, bueno, esto hay que determinarlo bien desde un principio, ¿eh? Y por último, como hemos dicho, que hace la evaluación conforme a 33 variables, el tiempo de ejecución es muchas veces elevado, ¿eh? Es un método que es costoso y elevado, tiene un tiempo costoso de uso. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente método, que es el RIF of DEN. El RIF of DEN es un método que se desarrolla en el marco del 5º programa marco de la Unión Europea. Lleva por nombre Evaluación del riesgo por exposición térmica laboral a sustancias químicas. Participan 15 instituciones de 10 países, liderados por el TNO holandés de 2000 a 2004, y este instituto participó, y la participación de España fue coordinada por el Centro Nacional de Medios de Protección, y también participaron el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías y de Verificación de Maquinaria. Este estudio tenía una fase de estudio cualitativo donde se determinaron los diferentes escenarios de exposición térmica, que se realizó por medio de unos cuestionarios, que fue la parte donde participó el Centro Nacional de Medios de Nuevas Tecnologías de Madrid y colaboraron comunidades autónomas. Y después se pasó a una fase cuantitativa donde se seleccionaron 3 actividades concretas y se realizaron 30 mediciones de cada actividad, que esas fueron realizadas por los centros tanto de Sevilla como de Bilbao, Centro Nacional de Medios de Protección y de Verificación de Maquinaria. ¿Qué es lo que se pretendía con este estudio? 2 cosas. Por una parte, desarrollar un modelo que diera cumplimiento a los requisitos del REACH para la comercialización de sustancias o preparados en lo concerniente a la evaluación de la exposición térmica, y por otra parte, desarrollar una sencilla aplicación para que pudiera ser usada por empresarios y por técnicos de prevención para la gestión del riesgo químico por exposición térmica en las empresas, ¿no? Este proyecto tuvo como resultado una abundante producción científica que ha sido publicada en diferentes revistas, como la revista del Instituto, como en otra serie de publicaciones internacionales. También parte de la simplificación de que las 3 vías más importantes, la superficie contaminada, la fuente de emisión y la deposición del aire, tienen en cuenta la parte exterior de la prenda, la parte interior, y una serie de condicionantes, de determinantes de exposición térmica, que son esos que tienen ustedes en la presentación, como serían las propiedades físico-químicas de la sustancia, la tarea que nosotros vamos a hacer, el proceso o equipo, las medidas de control y el lugar de trabajo. Se definieron en la fase cualitativa 6 escenarios de exposición, que son estos que tenemos aquí: llenado, mezcla y carga, dispersión manual de un producto y dispersión de una herramienta manual mediante brocha o rodillo. Estos son los 3 primeros. Decir que las medidas de control se meten como variables de entrada, de tal manera que medidas de control que pueden estar metidas, pues ahí tienen algunas como ventilación, nivel de automatización, dirección de la aplicación, tamaño del mango de la herramienta, dirección del flujo del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Los otros 3 escenarios serían pulverización, inmersión mecánica de objetos en baños líquidos y tratamiento mecánico de objetos sólidos. Por medio de una aplicación de Excel nos permite seleccionar qué percentil nosotros queremos, y esto de la aplicación del percentil, pues vamos a ver ahora que tiene unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Qué ventaja tiene este método, este modelo de RIF of DEN, que ya digo que es el desarrollado para lo concerniente a la autorización en la fase de RIF? Es un modelo con una estructura clara y fácil de usar, realiza la estimación de la exposición potencial de manos y cuerpo por separado para cada una de los diferentes escenarios de exposición, llamados DEO. Nos permite elegir el percentil de tal manera que si nosotros a la hora de meter los datos hemos sido conservadores, se recomienda coger el percentil 75, en cambio, si no hemos sido tan conservadores, deberíamos de coger el percentil 90. Y también el modelo tiene la ventaja de que cuando usas unos valores que están fuera del rango de los modelos del rango de los datos del estudio, o el resultado que te da es ilógico por la cantidad de contaminantes que la piel puede retener, pues te avisa. ¿Qué limitaciones tiene? Necesitamos más datos. En algunos escenarios hay pocos datos y, por ejemplo, para polvos o para sustancias muy volátiles necesitamos más datos, más determinantes. Aunque te da la exposición de manos y cuerpo, no te la discriminas por más zonas corporales, como hacía el DRIM: brazos, antebrazos, piernas, cara. No tiene en cuenta la ropa de trabajo ni los equipos de protección individual.
muchas veces la elección del percentil puede ser complicado. Y después también se trata de un modelo determinístico que lo hace ser más conservador. Está en desarrollo ahora el modelo probabilístico, que el modelo probabilístico hará que sea más real, una simulación más real de las condiciones. Y ya por último, que me están señalando que me queda poco tiempo, tenemos la aplicación informática. Esta aplicación informática, que va dirigida a empresarios y técnicos de prevención, el toolkit actualmente se encuentra en desarrollo de la segunda edición, se está revisando. El instituto la convirtió en una aplicación informática hace ya algunos años, por lo tanto está disponible y nos permite comparar la toxicidad y la peligrosidad de los productos químicos, establecer una serie de recomendaciones y también gestionar una serie de tareas, incluyendo las medidas de control. Vamos a ir viéndolo rápidamente. En primer lugar, lo que nos vamos a encontrar es una serie de sustancias en las cuales este RIF of DEN, esta aplicación, no es aplicable, porque son sustancias de una alta toxicidad y en las cuales no es posible la aplicación del RIF of DEN. Como es un modelo cualitativo, va a tener en cuenta tanto la peligrosidad del producto, la toxicidad, como la exposición. De esto nos dará un nivel de riesgo y sobre ello actuaremos con una serie de medidas de control. Referente a la toxicidad, nos la va a presentar tanto en forma de efectos locales como de efectos sistémicos. Vamos a tener en cuenta las frases R, las frases H, nos dará una toxicidad intrínseca, sobre ello también, si se realiza una dilución de la sustancia, pues se realizará una serie de correcciones sobre esa toxicidad y nos dará una clasificación adaptada. Y nos clasificará la toxicidad en baja, moderada, alta, muy alta o extrema. Después exactamente lo mismo con la fase de exposición. Este sería el esquema que tendría la fase de exposición. Como voy corto de tiempo no lo voy a leer. Y esta fase de exposición pues al final nos daría una serie de valores, ¿no?, que también nos daría la clasificación en una serie. Bueno, en primer lugar nos daría la exposición potencial y después, teniendo en cuenta la ropa de trabajo, nos daría la exposición real, ¿no?, tanto a nivel local como a nivel sistémico. Y con todo esto pues se nos presentaría una tabla teniendo en cuenta tanto la exposición como la peligrosidad. La exposición tendría muy insignificante, baja, moderada, alta, muy alta o extrema, y se asignaría un valor numérico. Sobre ese valor numérico, después nosotros podríamos hacer una serie de actuaciones de control, que seguirían siempre el principio STOP. El principio STOP, que sería la S de sustitución, la T de mejoras técnicas, como puede ser aislamiento, separación, ventilación, la O de medidas organizativas, como reducir la cantidad de sustancias, la duración de la tarea, las instrucciones, la formación, la limpieza, y por último la P de protección, medidas de protección, ropa de protección, limpieza, pantalla facial, guantes, etcétera, etcétera. Una vez que hemos hecho esto, el modelo nos va a generar un informe, que aquí tenéis algún pantallazo del informe, de los datos recogidos, y ya para terminar brevemente las ventajas y las limitaciones de la aplicación. Tiene una estructura que hace que su uso sea muy claro y muy fácil. Está basado en una serie de datos cuantitativos de exposición térmica y de una información obtenida de una documentación científica que está disponible. Tiene en cuenta la dilución, con lo cual aplica unos factores de corrección y el uso de equipos de protección individual, y la información requerida para el usuario normalmente está accesible en las fichas de seguridad de los productos químicos. Limitaciones: solamente puede ser usada para sólidos y líquidos, se excluyen gases y vapores. Hay que tener en cuenta que sirve para sustancias, pero no de los posibles productos intermedios que se pudieran generar. Por ejemplo, los humos de soldadura no se tienen en cuenta. Después, no son posibles realizar evaluaciones múltiples. Las evaluaciones múltiples habría que hacerlas paso por paso, primero uno, después otro, después otro. Esto nos puede llevar a una sobreestimación, porque cuando nosotros no sabemos evaluar, ¿no? Y por último, no nos diferencia, no nos discrimina por zonas corporales. Y por último, ya para terminar, ¿qué nos queda por hacer? Hasta aquí es lo que tenemos hecho. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, pues actualmente estamos desarrollando la segunda versión del RIF of DEN. El Stoffen Manager ha incluido ya también un apartado de exposición dermal, y el modelo que comentó antes Ruth de LAR se está desarrollando una versión para exposición térmica que se va a llamar DAR. Le han puesto la D de dermal delante, han sido muy, muy originales. Y por último, también comentar que en el centro de Sevilla pues, nos hemos metido en un proyecto de evaluación del riesgo por exposición a productos fitosanitarios. Queremos intentar desarrollar una herramienta
que permita, pues teniendo en cuenta la peligrosidad del fitosanitario y las tareas que se vayan a hacer, pues hacer una evaluación de la misma. En esa estamos estudiándolo y, bueno, a ver qué sale. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. La verdad es que te has ajustado muy bien al horario, que veníamos con el horario un poco corto. Gracias a los tres, gracias a todos los técnicos del instituto que elaboran este tipo de herramientas que ponemos a disposición para ayudaros a hacer las gestiones y las evaluaciones de los riesgos. En el documento, muy bien explicado, tanto todas las herramientas, desde las más sencillas hasta las más complejas y arduas de utilizar. Y además yo creo que bien ha quedado claro que estos son complementarios también a las mediciones, que no es una pelea entre uno u otro, ¿no? Es decir, además, muchas gracias también por todas las indicaciones a las herramientas. Esto no se oye. Bueno. Bueno, pues grito más, que soy capaz de gritar más. Que aparte de lo que son las herramientas aquí presentadas, ha quedado claro que el Instituto está trabajando también en otro tipo de herramientas, tanto como sean calculadores como NTPs, para ayudaros a utilizarlas. Yo no me voy a enrollar más, que vamos como muy cortos de tiempo. Lo que sí que vamos a hacer es un pequeño corte para el café, que yo creo que las neuronas lo necesitan antes de empezar con la tercera mesa, que son las experiencias prácticas. ¿Vale? El café se realiza en esta misma sala y nos vemos a las 12. Ya lo he dicho. De nuevo, muchas gracias a todos por venir. 15 minutos de... 15